Cuán hermosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Es una canción muy hermosa, pero verdad, esta mañana es una mañana especial. ¿Cómo sería de hermoso poder estar juntos alabando al Señor y el Señor recogernos y llevarnos con Él? Eso sería algo maravilloso. Pero hay situaciones que el Señor ha llevado a sus hijos, como fueron los discípulos, los patriarcas, los profetas, los hombres de fe del Señor, su pueblo, en situaciones muy complicadas. Pero allí, en medio de esas situaciones, fueron llevados al mismo cielo. Dios está preparando a la iglesia para que la iglesia siga siendo luz, siga siendo sal, y el enemigo quiere embolsar la sal. El enemigo quiere ponerle allí una caparazón a la luz para que no alumbre. Pero esta mañana nosotros sabemos que el Señor vino para darnos libertad y poder cumplir lo que nosotros somos para Él. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y eso tenemos que aceptarlo y movernos en esa bendición. Buscamos el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, es lo que el Señor ha venido hablándonos. Oye, pues eso es hermoso. Nosotros estamos viendo que nuestra vida tiene un propósito inmenso. Oye, sí, pues eso es lo que a mí me emociona. Qué lindo saber que Papito Dios tiene un propósito con todo. Yo quisiera a veces ser una abeja y poder volar, poder volar como la abeja. Pero como perro ovejero, yo lo que hago es cuidar las ovejas. Todos tenemos un propósito. Ahí los morenos como Cheche tienen esa salsa picante para alabar y para bendecir al Señor y exaltar al Señor. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Sí, señores, todos tenemos una vida para exaltar a Dios y gozarnos con el Señor. Ojalá usted pueda poner música en su casa, subirle un poquito más el volumen de lo normal y poder con su familia exaltar y glorificar al Señor. Vamos a exaltar a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el viernes pudimos compartir una palabra que nos involucra a nosotros en la obra que Dios quiere hacer. Tenemos que ser hombres y mujeres prácticos y no solamente pensar que son unas palabras mágicas de simsalabí, sin nosotros hacer también esa parte de tener fe y de estar dispuestos también a bendecirnos, a perdonarnos y abrir nuestros labios en oración, en bendición sobre nuestros enfermos, en nuestras casas y sobre las situaciones que nosotros vivimos. Bueno, Juanito hoy no está con nosotros, está muy ocupado, está buscando regalos para los niños. Yo no sé si ya fue Juanito a su casa, pero de pronto va a ir a visitarlos, porque Juanito está buscando regalos para los niños de Polonia, de Hato Nuevo, está buscando regalos para los niños de Palermo, está buscando para los niños allí del Triunfo y allí los del Jardín y los de los distintos lugares donde el Señor nos ha permitido, allí en el Limonar y otros lugares donde nuestros niños han sido fieles y han estado llenando sus cartillas y han estado orando y buscando al Señor. Así que Juanito está por allá dándose el privilegio de ir a animar a los hermanos y buscando también en las tiendas regalos para los niños. Me dice que solamente ha encontrado para niños de 3 a 5 o 6 añitos, pero los otros están por fuera. Entonces nos falta todavía un poquito de fe para ver que se abran otras puertas. Qué bueno ser parte de la obra del Señor. A veces nosotros podemos usar este medio y cuando yo lo he usado para pedir, nunca he recibido de parte de la comunidad. Pero Dios ha abierto puertas de las maneras sobrenaturales.
confiamos en Dios y también esperamos que Dios use a su pueblo para bendecir nuestros niños. Qué lindo que alguien dijera, pastor, si hay 80 niños allá en Polonia, yo quiero ir y hacer algo, dar unos dulces para ellos, dar un refrigerio para ellos, porque muchas veces durante el año nosotros no dimos a Dios lo que es de Dios. Le dimos al César lo que es del César, pero no a Dios. Y podría ser una oportunidad de bendecir nuestros niños y poder ayudar en la obra del Señor. De todas maneras, Dios ama al dador alegre, Dios bendice al dador alegre. Así que seguimos haciendo la obra del Señor. Durante todo este año, la Iglesia, la Gran Comisión, nunca ha cerrado las puertas al ayuno que tenemos. Pues lo tenemos los miércoles, el ayuno a las 9 de la mañana. Oye, y los sábados, pues los sábados nosotros tenemos la intercesión que mueve la mano de Dios. Y Dios busca intercesores. Qué lindo con los que pueden ser parte. Igual como hoy domingo, virtualmente y allí en directo en la iglesia, en la manera presencial, allí en vivo y en directo. Vamos a dejar que el Señor nos use. Cada domingo estamos teniendo Santa Cena, anunciando la muerte de Jesús sobre el pecado, sobre las obras del diablo y las obras de la carne. La muerte de Jesús, porque es la victoria para nosotros. La muerte de Jesús está declarando que Él pagó el precio por nuestras malas decisiones. Él, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Merecemos la muerte porque pecamos, pero Él vino a pagar. Cada domingo anunciamos que Él ha tenido misericordia y nosotros nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado. Somos sus hijos libres para darle la gloria a Él. Bueno, mis queridos, vamos a hacer una oración con todos los niños y los adultos que nos ven en este día. Dios bendiga las familias que sacan el tiempo para acercarse al Señor. Es por fe que lo hacemos y allí en nuestros hogares nos reunimos sagradamente para decir, Señor, tú tienes un tiempo en mi vida, tú tienes un lugar en mi familia y nosotros te pertenecemos. Vamos a orar. Padre maravilloso, queremos agradecer por estos domingos que podemos, a lo menos a través de esta manera virtual, escuchar tu palabra y alabarte, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y tú has tenido misericordia de nuestras vidas y por encima de todas las luchas y problemas, tú no has dejado que el enemigo y las circunstancias y las malas decisiones nos destruyan. Gracias por guardarnos y gracias, Señor, porque tú tienes bendición para nosotros y nosotros queremos recibirla. Ayúdanos, Señor, que esto que el enemigo ha querido hacer no se salga con la suya y tú lo uses para bien, porque tu palabra dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Él sea obrando en este día en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen una Biblia? ¿Cuántos tienen allí un cuadernito para escribir la enseñanza que Dios nos regala? Vamos a mirar hoy, ya por favor, Bobby, él siempre quiere estar siendo cariñoso con nosotros. A ellos les gusta jugar mucho, pero no es el tiempo de jugar. Vamos a poner cuidado a la palabra del Señor. Bobby se va a ir a ver si puede ir a acompañar a Juanito a lo que él está haciendo. Bueno, y nosotros vamos a traer la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, que Dios me los bendiga. Seguimos en la jugada. Yo como el perro pastor allí cuidando las ovejas. Bueno, es una ayuda tremenda cuando nosotros vemos cómo Bobby puede ir ayudándonos donde quiera que el Señor nos permite estar. Vamos a mirar hoy en un evangelio muy hermoso que es el evangelio de San Juan. Vamos a mirar en el capítulo 8 una enseñanza que hemos escuchado en muchas ocasiones
Y hoy vamos a mirar una aplicación a nuestra vida personal. Esto no lo vamos a dejar para 2000 años atrás. Esto lo vamos a aplicar para nuestro tiempo de hoy. En San Juan 8, del versículo 3 al 11, vamos a mirar un poquito, 8. Y vamos a mirar estos versículos hermosos. Dice la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, y volviendo, le pregunta a la mujer: ¿quién está aquí? Y ella le dice: nadie. Vamos a mirar un poquitico más. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta enseñanza nosotros la hemos escuchado quizás desde muy niños, y en muchas de nuestras reuniones escuchamos la palabra: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos conformamos con saber que el Señor no nos condena y que podemos irnos y seguir nuestra vida. Pero, hermanos, muchas personas han escuchado eso de parte de Dios, pero a pesar de que lo han escuchado, sus vidas no son vidas victoriosas. Vamos a analizar cómo puede esta palabra ser bendición para nuestro tiempo del siglo XXI en las circunstancias que tú y yo estamos viviendo y nuestra familia está viviendo y la iglesia está viviendo. Vamos a mirar que los que condenan lo malo que hemos hecho, todos tienen su punto de vista y quieren lo mismo: que nos apedreen y nos maten, según la ley, ¿cierto? Nosotros miramos que aquí los que se levantan son los fariseos y los publicanos. O sea, la religión es la que se levanta para coger a una mujer y para castigarla. La ley había enseñado eso, Moisés había enseñado. La paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es la muerte. Entonces no estaban haciendo mal, estaban obrando bien. Hermanos, si todo ladrón lo apedrearan, se acabarían los ladrones. Si toda persona que practica el pecado fuera apedreada, pues se limitaría el mundo a decir: yo no quiero pecar más porque me van a matar, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesús vino para ir y mostrar el amor, que también la ley del Señor tiene misericordia y juicio. Los componentes de la ley son misericordia y juicio. Nosotros conocemos la parte del juicio, pero no conocemos la parte de la misericordia que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces allí Jesús, en medio de
la condenación contra la mujer, Él aparece. Jesús confrontó, apeló, redarguyó y todos se fueron. ¡Qué tremendo! Hermanos, hay personas que nos condenan. Te condenan a ti, me condenan a mí. Nos condenamos unos a otros. Pero cuando venimos a Jesús, la palabra del Señor nos ayuda y Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando una persona está sin Jesús, está en condenación. Condenación por las personas que le rodean, por el mundo, porque está viviendo sin Dios, está en condenación por sus hechos, por su manera de vivir. Y todo el mundo se siente triste porque lo condenan, porque lo critican. Pues hermanos, si ella no fuera adúltera, nadie la condenaría. Si tú no fueras un mentiroso, un ladrón, una persona egoísta, una persona prepotente, una persona ofensiva, pues nadie te diría nada, ¿cierto? Pero el pecado hace que nos condenen, ¿sí? Porque Jesús vino para mirar que el mundo estaba bajo condenación por el pecado. Acá lo podemos ver en esta mujer, la actitud general que el Señor Jesús toma para mostrarnos con todos los que somos condenados por cualquiera de nuestras malas decisiones. No hay quien nos condene cuando Jesús está con nosotros. Otra vez, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta mujer estaba allí con Jesús. Y es Jesús el que nos protege de las piedras, de la muerte, de la condenación, de la culpa. Cuando Jesús aparece en tu vida, Él no viene allí para ser sencillamente la lámpara de Aladino y que tú le pidas todo lo que a ti te plazca. Él viene para librarte de la condenación eterna, de tus malas decisiones y de las mías, ¿no es cierto? De las obras de la carne. Qué bonito cuando un niño puede decir, yo estoy diciendo mentiras y estoy acostumbrándome a decir mentiras en todo. O una persona mayor dice, yo soy una persona muy violenta, soy una persona negativa, soy una persona prepotente, soy una persona que ofende. Entonces, allí nos damos cuenta de que hay actitudes que no son buenas y que por eso la gente nos condena. Entonces Jesús le dijo, vete y no peques más. Somos libres para obedecer a Dios. Y el Señor nos da el temor a Dios, que es aborrecer el mal. Si nosotros aborreciéramos el mal y el Señor nos dice, vete, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. ¿Qué es lo que nosotros vemos en las congregaciones y en las iglesias? La persona pasa adelante, le pide perdón a Dios, hace una oración, deja de seguir alcoholizándose, deja de seguir prostituyéndose, deja de seguir allí en la trampa, en los negocios ilegales, deja de seguir allí saliendo de las mentiras y de tantas circunstancias que son egoístas. Pero al poco tiempo siguen lo mismo. Vamos a mirar que el Señor dice en Proverbios 8:13 que el temor de Dios, ¿qué es? Aborrecer el mal. Cuando nosotros aborrecemos el mal, recibimos la libertad de la condenación, ¿cierto? El mundo ha caído bajo condenación por las malas decisiones. Hombres y mujeres de todo el mundo, bajo condenación, bajo la culpa. Pero Jesús viene como aquí en este momento con esta mujer que va a ser apedreada. Y Él viene y pone un obstáculo. Es su vida que la pone en medio de la situación para salvarnos. Él dice, bueno, tú vas a matar a esta mujer, yo te voy a decir que puedes hacerlo, pero tienes que cumplir esto. El Señor le dijo a los hombres, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y ellos comenzaron a ser confrontados. No, es que tenemos que matarla a ella porque nosotros la descubrimos a ella.
Bueno, yo pregunto, si la descubrieron en el mismo acto del adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre que estaba adulterando con ella? Porque era una cultura machista, era una cultura ridícula, porque si hay dos personas pecando y tomamos solamente a una, pues no es una ley justa, ¿no es cierto? Y deberíamos coger al que está haciéndolo allí en el pecado con la otra persona. Entonces el Señor confronta la actitud de condenación. El Señor confronta la actitud que no da solución al problema de las personas y que no es equitativo. Y allí el Señor le ayuda a la mujer. Entonces, ¿cómo hizo la mujer? Ella se fue, obedeció a Jesús, pero más que irse, nosotros sabemos que esta mujer se volvió una seguidora y una discípula de Jesús. El problema es que el Señor Jesús no nos está haciendo libres de culpa para vivir otra vez en un mundo de tinieblas y de malas actitudes y decisiones egoístas. El Señor nos está haciendo libres para Él, nos está haciendo libres para una vida victoriosa. Y no se puede vivir el Evangelio sin Cristo. No se puede vivir la palabra de Dios sin estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se necesita permanecer en Jesús. Sí, el Señor dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pero nosotros somos libres de la culpa y no permanecemos en una relación con Dios, no permanecemos en sus principios, volvemos y nos hundimos. Entonces, esta enseñanza nos tiene que mostrar que realmente nosotros merecemos el castigo eterno, pero Jesús al morir en la cruz nos abrió la puerta. Para lo mismo que pasó con esta mujer, las piedras estaban listas, pero el Señor no permitió que la apedrearan. Tuvo misericordia, le dio una oportunidad. Quiero decirle a cada uno de ustedes, esa mujer aprovechó la ayuda de Jesús. Esa mujer escuchó cuando Jesús dijo, ¿dónde están los que te condenan? No, Señor, se fueron porque todos han pecado, son pecadores. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. El Señor libró a la mujer de la condenación de los hombres y también de la condenación de Dios, porque Dios condena el pecado. Él le dijo, ni yo te condeno. Cuando recibimos a Jesús, somos libres de la condenación humana y libres de la condenación del pecado que Dios castiga. Tenemos que decir, Señor, voy a cuidar esa salvación tan grande que tú me has dado. Y la única manera de permanecer en salvación y en crecimiento espiritual y ver la gloria de Dios es como esta mujer que había sido una mujer prostituta, que estaba en adulterio, que estaba en pecado. Ella lo que hizo fue pegarse a la fuente de vida, pegarse al que la había perdonado, pegarse al que la había justificado, pegarse al que la libró de la condenación. Nosotros hoy somos libres no para vivir para nosotros mismos ni para el mundo, menos para el diablo, ¿cierto? Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor nos ha llamado a ser libres, nos ha llamado no a volver al yugo de la esclavitud, ¿cierto? Entonces, si nosotros no mantenemos una relación con el Señor, no vamos a poder ser libres, porque solamente permaneciendo en el Señor podemos tener la bendición. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Aprendemos que ella recibió, primero que todo, el amor de Dios, la ayuda de Dios, recibió el perdón de Dios, pero también recibió una palabra, vete y no peques más.
La iglesia no puede seguir pecando porque la venida del Señor está a la puerta. Y las vírgenes insensatas se quedarán, aunque han recibido perdón, aunque han recibido la palabra de Dios, aunque han recibido la ayuda de Dios. Tenemos que reaccionar porque, hermano, salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino divino, al reino de luz, ¿cierto? Donde el Señor es la verdad, Él es la paz, Él es la vida, Él es nuestro Rey, Él es nuestra victoria. Esta mujer salió de la condenación y de una vida en pecado para servir a Dios y ayudar a otros, ¿no es cierto? Él nos saca de nuestros propósitos, como Pedro. Pedro era un pescador de peces físicos para ser pescador de hombres. Una meta sublime solo para los hijos de Dios. Hermanos, si el Señor te perdonó tus pecados, Él no te perdonó para sacarte de las tinieblas y dejarte sin propósito. No te sacó de las tinieblas para que vuelvas a las tinieblas. Te sacó de las tinieblas para que tú vivas en el reino de luz, en el reino de Dios, en el reino eterno, en el reino de salvación. Si Él nos sacó de esto, es para que nosotros caminemos con Él. En este tiempo tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto parece como un poquito confuso. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy triste cuando nosotros vemos que una persona, ay, la ley dice que tenemos que no acercarnos mucho. Pero para ir a fornicar, ¿no nos acercamos mucho? Para ir a adulterar, ¿no nos acercamos mucho? Para ir a tomar tragos unos con otros y a una fiesta, a una rumba, ¿no nos acercamos mucho? Pero para hacer la obra de Dios, no nos acercamos a su casa. No nos acercamos a bendecir a un necesitado. Entonces Dios quiere que nosotros comencemos a obedecer primero a Él que al mundo. Es verdad, tenemos que guardar un distanciamiento. Tenemos que guardar los protocolos. Qué lindo poder todos los días lavar nuestras manos cada vez que tomamos algo, salimos, venimos, ¿no es cierto? Qué bonito tener nuestro tapabocas, porque aún una gripa, yo visité muchos hospitales por mucho tiempo y a veces me decían, este enfermo tiene que ser visitado, pero las personas pueden traer un virus, las personas pueden traer una bacteria, entonces necesitan protegerse. Y yo estaba dispuesto a ponerme todas las cachuchas y las ropas y a cubrir mi cabeza. Quedaba allí como un astronauta para poder ir a orar por una persona, pero eso no limitaba mi vida para ir a una UCI. Y muchos de ustedes, yo los visité en las UCIs y tuve que entrar y ponerme el vestido especial, ponerme un gorro en mi cabeza, en mis manos, poner gel y todo lo demás. Dejar el reloj afuera y dejar muchas cosas afuera para poder entrar. Claro que vamos a guardar protocolos, pero lo triste es que los rompemos para pecar, pero no los queremos romper para obedecer a Dios. Qué especial, vamos a obedecer primeramente a Dios en lo que Él nos dice. Jamás el Señor nos va a decir, suicídate, tírate de cabeza. Él nos va a llamar a honrarlo en lo poco, a bendecir a otros y hacer lo que Él nos ha llamado de hacer discípulos. El mundo quiere encerrar la verdad de Dios. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Pero a veces la vendemos por vivir dejando y dándole la espalda a Dios, pero metiéndonos con el mundo. Otra vez, el Señor no nos salvó de la condenación para que nosotros sigamos en ella y para que nosotros sigamos en el mundo. María, la prostituta, la que tuvo 7 demonios, ella fue seguidora de Jesús. Como vimos al otro día al ciego, que el Señor lo sanó y le dijo, vete, pero dice que Él lo seguía en el camino. Nosotros necesitamos seguir en el camino que es Cristo, seguir a Dios en el camino que es Cristo.
El Señor no nos hizo libres para dejarnos en un mundo de oscuridad. Nos hizo libres para que lo sigamos en la luz. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fuimos libres por esa verdad para permanecer en la verdad. Salgámonos de la vía, del camino, y nos vamos a ir al abismo. La iglesia en este tiempo tiene que ser la iglesia como esta mujer adúltera, perdonada, limpia. Ya no hay quien te culpe, iglesia. Ya no recibes condenación del mundo, ni Dios te condena, pero necesitamos permanecer en Jesús, caminar con Él, ser sus discípulos y llevar su evangelio como esa mujer que fue libre. Libres para ser ejemplo a nuestro mundo y dejar a Jesús hablar a través de nosotros. ¿Quién es el hombre que dice, yo no tengo tiempo? Tengo una empresa, trabajo, tengo un montón de empleados, yo no tengo tiempo para eso. Yo conozco muchas personas que me invitan a su empresa. Hace unos años atrás tuve a Alba Luz Ríos, una empresaria, trabajaba como con 7 ingenieros y tenía como unos 30 trabajadores. Pero lo primero que ella hacía era llamarme y empezaba el día, pastor, venga un rato. Y yo llegaba allí y todos paraban. Y antes de empezar las labores, yo podía leerles algo de la palabra y orar, bendecirlos a ellos, pedir bendición sobre su familia mientras ellos trabajaban y pedir dirección para esa empresa. Fue una empresa que prestó mucho servicio en esta ciudad de Neiva. ¡Qué impresionante! Estuve en un banco donde todos los jefes de sección llegaban allí y escuchaban la palabra de Dios con el gerente. ¡Qué bueno! Pero ¿saben qué? Nosotros preferimos dejar que un brujo venga y haga rezos y echen riegos en nuestros pisos para que nos vaya bien y le damos la espalda a Dios. Fuimos libres para ser ejemplo a nuestro mundo y dejar a Jesús hablar a través nuestro. Si Jesús no está en nuestra empresa, yo le digo que nuestra empresa, nuestra familia, nuestra congregación se cae, hermano. Hay una iglesia que le tiene cerradas las puertas a Jesús y en Apocalipsis 3:20 el Señor viene a tocar a esa puerta. Hay empresas, hay familias donde tienen a Jesús en religión, pero Jesús está afuera y Él está tocando hoy diciendo, tú me tienes que dejar entrar o si no, no vas a cenar, no vas a comer los manjares y no vas a alimentarte tu espíritu y no vas a tener victoria. No podemos seguir en nuestra fachada de religiosidad, viviendo para hacer lo que los hombres dicen y deshonrando a Dios en lo poco. Porque el Señor no nos ha llamado a muchas cosas. El Señor nos llamó a ser luz y a ser sal. Viene juicio para el mundo y el mundo no lo entiende. Nadie se está preparando para la venida de Jesús y para el juicio de las naciones. La misma iglesia está allí en sus religiosidades y en una relación muy lejana con el Señor y haciendo cualquier tipo de actividad. Pero cuando venga el Señor, Él va a decir, tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿No es cierto? Estuve desnudo y me cubriste, hambriento y me diste de comer, enfermo y viniste a mí. ¿Cuándo te vimos, Señor? Yo nunca te vi. Tú nunca me pediste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y Él va a decir a los de la derecha, escuchen, a los de la derecha, que hicieron la voluntad del Padre. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Pero a los de la izquierda les va a decir, malditos al fuego eterno. Lo dice la palabra en Mateo 25. Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando, y allí en Mateo 7, 21, 22 en adelante, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El afán de Dios, hermano, fue sacarnos de la culpa, de la condenación, librarnos de la mano del hombre que el diablo usa para destruir, librarnos de nosotros mismos. Él no nos condena, nos perdona. Pero si nosotros no permanecemos en Él y no somos la luz del mundo, entonces ¿para qué es la iglesia? ¿Y para qué vives tú?
Si tú no vives para agradar a Dios y hacer su voluntad, tú eres un estorbo y eres un problema. Eres una piedra de tropiezo. Entonces Dios hoy quiere sacudirnos y decir, yo te puse por bendición. Tú eres bendición y la bendición tiene que bendecir. Amén. Noé lo entendió, hermanos. Hizo lo que Dios le dijo. Se burlaron de él y su casa, ¿qué pasó? Se salvó. Todos, él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Porque él honró a Dios, hermanos. Aunque la gente se burle, nos digan ridículos, nos digan que estamos fuera de serie, que estamos enchapados a la antigua, no hay nadie más actualizado que un hijo de Dios sabiendo los acontecimientos del principio de la creación y los últimos tiempos que estamos viviendo. Somos las personas más actualizadas del planeta Tierra, que entendemos lo que muchos quieren tapar, ¿no es cierto? Hoy tenemos que hacer discípulos y por el Espíritu Santo movernos en obediencia y en su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a pedir al Señor, hermano, que podamos entender hoy. No es mirar todo lo que pasó con la mujer adúltera, que el Señor libró de la condenación. Es mirar a todo hombre que hemos sido librados de la condenación eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Jesús y ser discípulos de Él y proclamar el Evangelio de Cristo. El Señor nos ayude a hacer lo que podemos hacer. Bendecir a otros con el Evangelio, ayudar al hambriento, visitar al enfermo. Desde que empezó la pandemia a mí me han invitado a muchas casas y he ido a muchos lugares a echar fuera demonios, a poner mis manos allí con guantes y aceite. He podido ir a orar por muchas personas. No justifiquemos nuestra pereza espiritual. No justifiquemos una vida sin fruto. No podemos ser estériles porque el Señor nos ha bendecido y no podemos decirle a otro que está siendo condenado por el mundo por sus malas decisiones como la adúltera, que el Señor lo quiere perdonar y librar de la condenación, no solo de su familia y de sus amigos y del mundo, sino de la eternidad en el infierno. El Señor quiere librar a un mundo y la persona que va a usar es a ti y a mí. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a decir, Jesús, un día tú perdonaste mis pecados. Un día me libraste de la condenación y yo quiero llevar a otros a ti. ¿Te das cuenta el propósito de la parábola, de la enseñanza de la mujer adúltera? Esa enseñanza de esta mujer no solamente es para mirar un vete y no peques más. Es porque esa mujer no pecó más porque permaneció en Dios y sirvió en la obra redentora llevando el Evangelio. Vamos a servir a Dios en la empresa donde trabajamos. Vamos a servir a Dios con esos empleados de servicio, con esos empleados de las distintas labores, o vamos a servir a Dios como personas que somos empleadas en una empresa. Vamos a servir a Dios en la casa y en el vecindario donde vivimos, porque la venida del Señor está pronta. Nosotros lo vamos a honrar en lo poco. ¡Qué palabra tan hermosa! ¡Qué increíble! Hermano, yo pregunto, ¿dónde está la mujer adúltera hoy? Yo creo que el nombre de esa mujer ex adúltera está en el libro de la vida, está con papá Dios. Qué bueno poder decir antes de terminar esta enseñanza, voy a caminar en lo que el Señor me ha dicho. Hermano, hoy véase como una persona que iba a ser apedreada por una enfermedad terminal. Hoy véase como una persona que allí en su situación financiera estaba siendo destruido y el Señor te levantó.
Hoy mírate como una persona que tu familia te condenaba. Hoy mírate como una persona que te ofendiste y te lastimaste a ti mismo y a los que dices amar. Pero hoy mírate como una persona que Dios te llamó, ya no para lastimarte a ti mismo ni a los demás, te llamó para que seas un hombre, una mujer feliz como hijos de Dios y una persona que Dios ama y quiere usar. ¿Cómo pagarle a Dios? No podemos. Esa mujer que recibió el perdón de Jesús, lo único que hizo fue proclamar el Evangelio con su vida. Vamos a orar. Atrévete a decirle, Señor, yo soy uno de los que recibió tu perdón. Soy uno que libraste de la condenación eterna y yo quiero honrarte con mi vida. Hermano, yo quisiera predicar que hoy Dios va a poner un carro, una casa, una finca, un negocio de miles y millones de pesos o de dólares. Pero yo quiero decirte, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Este mundo va a pasar. Dios te quiere bendecir en tus necesidades y quiere suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero tú tienes un propósito mayor, porque este que ves y lo que tienes se va a acabar. Lo que viene para el mundo es destrucción en las cosas materiales. Qué bueno poder valorar como la mujer la salvación que el Señor le dio. Vamos a orar, que Dios bendiga a nuestra familia, que podamos motivar a todos los que han sido perdonados por Jesús, a todos los que aceptaron la sangre de Cristo. Hoy el Señor nos llama no a permanecer en el mundo, ni a seguir buscando condenaciones, ni a condenar a nadie. El Señor nos llama a ser luz en el mundo. Si tú no puedes ser luz, tú eres tinieblas y eres un enemigo de Dios. Pero hoy vamos a decir, Señor, el mundo no me atrae, el mundo solo me condena, el mundo solo me engaña, el mundo solo me manipula. Y dice la Biblia, los que aman al mundo son enemigos de Dios. Vamos a amar a Dios y el Señor nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo, mi reino no es de este mundo y yo creo que mi reino tampoco es de este mundo. Por eso hoy vivo para Dios y te desafío a seguirlo. Oremos. Atrévete a poner tu vida hoy y decir, Señor, quiero permanecer como esa samaritana, quiero permanecer como esa adúltera, quiero permanecer como todos los que tú perdonaste, quiero permanecer y servirte. Padre, yo te doy gracias por las personas que han visto esta enseñanza. Gracias, Señor, porque hoy puedo hablar con muchos que fueron culpados por sus malas decisiones. Esta mujer iba a ser apedreada no por ser buena. Había una ley que lo ameritaba. Pero, Señor, tú por encima de todas las cosas, tu misericordia la alcanzó para que ella fuera libre de la condenación de los hombres por su pecado y por sus malas decisiones. Ella no era una mujer buena, no habían unos hombres malos. La paga del pecado es la muerte, pero tú la perdonaste, tú la ayudaste. Gracias, Señor, porque yo merecía la muerte eterna y tú me perdonaste, me salvaste para conocerte, para seguirte y para servirte. Por eso te pido por los que están viendo esta enseñanza, que puedan decir hoy, ayúdame a servirte, Señor, a no ser, Señor, solamente un religioso, a ser un hijo, una hija que proclama, Señor, que tú perdonaste nuestra vida de la condenación eterna y tú quieres sacar de la condenación eterna a este mundo, Señor. Por eso te doy gracias. Bendigo a cada hombre y a cada mujer que han salido de la condenación eterna y que hoy van a seguirte y van a llevar a muchos a tus pies. Quiero hacer una oración también, Señor, por aquellos que dicen, mi familia me condena por mis malas decisiones, porque soy un alcohólico, porque soy un ladrón, porque soy un mentiroso, porque soy un peleador, porque soy un drogadicto, porque soy una persona deshonesta, porque no tengo a Jesús. Me siento condenado, siento que me están tirando piedras.
y siento que me van a destruir. Pero hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Y como hiciste con esa mujer adúltera, mete tu mano. Perdóname, Señor. Sácame de la condenación que el mundo me da. Sácame de la condenación del diablo, de mi propia condenación, de mi propia culpa. Yo quiero, Señor, que tú me liberes. Y hoy acepto tu palabra que tú me dices, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo voy a hacer, Señor, y te voy a seguir. Voy a seguirte en el camino, voy a seguirte en tu iglesia, voy a seguirte en tu palabra. Te voy a honrar y muchos van a ser salvos y mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida por siempre. Gracias por perdonarme y gracias por librarme de la condenación eterna. Acepto vivir para ti como hombre y mujer, como profesional, como una persona, Señor, que tiene una labor en esta tierra, como un hombre y una mujer que tú salvaste en la cruz del Calvario. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Guíame, Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos y queridas, Dios los bendiga. No aceptamos la condenación porque Él nos perdonó, pero no vamos a dejar de vivir sin Él porque caeríamos en la misma condenación. Dios los bendiga. Cristo Rey victorioso. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso,
adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor, Cristo Rey. Señores, eres tú, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo, eres el Rey, eres el Rey. Aplaude la grandeza de nuestro Rey.